Chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ok. Ven la pantalla, ¿no, chicos? Sí, doctor. Ya, bueno, vamos a continuar en lo que ha quedado la doctora Ángeles, ¿sí? Ella les ha avanzado las dos primeras partes, que es la afiliación, ¿no? Y también les ha avanzado todo lo que es la enfermedad actual, ¿no? Entonces, vamos a avanzar esta vez con los antecedentes, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver los antecedentes. Los antecedentes se dividen entre antecedentes personales y familiares. ¿Ya? Personales y familiares. Empezamos siempre con los personales. Y estos personales se pueden dividir en tres también, en antecedentes generales, antecedentes fisiológicos y antecedentes patológicos. Entonces, esa es la... Recuerden que la historia clínica es un registro de datos, ¿sí? Tratando de por lo menos de darle forma a la historia clínica del paciente. Cada paciente, en cada vez que se hospitaliza, va a tener una historia clínica diferente, ¿ya? Forma parte, la historia clínica reúne los datos de la hospitalización, o sea, del episodio de enfermedad que motiva la hospitalización. Una persona puede tener varios registros de historias clínicas. Entonces, a través de ese registro puede tener, por lo que se llama número de acto médico, puede tener varias hospitalizaciones, ¿no? Y todo eso se registra en su historia clínica. Entonces, cuando yo tomo datos de la afiliación, tomo datos de la enfermedad actual y tomo datos de los antecedentes, estoy tratando de reunir datos para dar un buen diagnóstico, para completar el diagnóstico. Entonces, eso es muy importante. Ya estoy tratando de que mi paciente no tenga un buen diagnóstico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando voy a empezar con los antecedentes personales, ¿sí? Y los antecedentes personales eh, voy a dividirlos entre generales, fisiológicos y patológicos. Y uno de los antecedentes importantes llamados generales, ¿no? Eh, es la vivienda, la alimentación, el tipo de vestimenta, los hábitos nocivos, ¿no? Que nos van a servir, ¿no? Bastante para registrar estos datos de generales en el paciente. ¿Ya? Entonces, existen otros antecedentes generales, por ejemplo, la situación económico-social, los psicosociales, las residencias y ocupaciones anteriores, las inmunizaciones, las alergias, las transfusiones sanguíneas. Pero vamos a empezar con el tipo de vivienda, ¿no? O sea, el tipo de construcción nos permite saber dónde vive nuestro paciente. Si el paciente tiene todos los servicios de agua y desagüe, ¿no? ¿No? ¿Dónde vive? Hay número de habitaciones suficientes para todos los que habitan ¿no? Eh, ¿cómo se llama la?
todos los que habitan, ¿cómo se llama la casa? Si dentro de la casa hay animales, ¿no? O tienen un lugar especial, especialmente animales domésticos. Ustedes van a encontrar acá viviendas en Lima, ¿no? Probablemente en Los Conos, donde la gente, ¿no? Tiene a veces cría animales, pero no los cría separados por ejemplo, en un cuarto aparte, sino a veces los cría en la cocina, por ejemplo, en otro ambiente en la sala, ¿no? Entonces, es por costumbre que tienen del sitio de origen, ¿no? Y algo muy importante en el tipo de vivienda es el número de habitaciones, ¿ya? El número de habitaciones y de dormitorios, ¿ya? Nos permite saber si el paciente está hacinado, ¿ya? El hacinamiento es importante, especialmente recuerden que en nuestro país es un país con alto registro de tuberculosis, ¿no? Entonces, en los tuberculosis muchas veces se generan en sitios hacinados, donde existen muchos habitantes para pocos dormitorios, ¿no? Pocas habitaciones para esos habitantes del domicilio. Entonces, el tipo de vivienda es muy importante. La alimentación, ¿no? Recuerden, ahora existen muchos tipos de alimentación, alimentación vegetariana, variada, ¿sí? Veganos, ¿no? Existen alergias alimentarias y todo eso tiene que ser registrado, ¿no? Ser registrado ¿cómo se llama? En el caso de nuestro paciente, ¿no? La vestimenta, si está de acuerdo con la estación. ¿Saben ustedes qué enfermedades puedo diagnosticar o descartar solo por la vestimenta? ¿Algún participante? Sí, doctor, las que tienen que ver con la tiroides. Claro, las que tienen que ver con la tiroides. Pues yo puedo ver, ahora que estamos en temporada de calor, en pleno calor, digamos, a media tarde, una persona bien abrigada por la calle. Bien abrigada porque sufre de intolerancia al frío, pero no existe frío, existe mucho calor. Entonces no vaya a ser que esa persona sea hipotiroidea, ¿no? Lo contrario, una persona donde en temporadas de frío, ¿sí? Temporadas de frío y esa persona esté bien desabrigado, entonces puede ser un hipertiroideo, ¿no? Entonces, la vestimenta es muy importante, ¿no? Y nos permite también esa observación para ver si existe alguna enfermedad metabólica que puede tener mi paciente, ¿no? Dentro de los antecedentes personales generales están los hábitos nocivos. Si el paciente tiene algún consumo de alcohol, tabaco, drogas, ¿no? Hay que fijar la cantidad, qué cantidad consume de alcohol, qué cantidad consume de tabaco, ¿no? Y con qué frecuencia lo hace, ¿no? La persona puede consumir alcohol, pero lo consume socialmente, ¿no? O fumar también socialmente. Entonces, eso puede ser simplemente un hábito, pero llegar a ser nocivo para la salud, probablemente no, pero si lo hace con mucha cantidad y mucha frecuencia, en ese caso sí. El uso de drogas, ¿m? Entonces también es importante, ¿no? Entonces, miren, muy importante la cantidad y la frecuencia. ¿Ya? Por ejemplo, el tabaco, ¿ya? Existe un término, por ejemplo, de fumador pesado, o sea, aquella persona que consume más de 10 packs al año, ¿no? Que son paquetes grandes, ¿no? Con más de 20, un paquete con más de 20 paquetes de cigarrillos, de 20 cigarros por paquete, ¿no? Entonces, el consumo más o menos, si yo lo saco a diario, saldría mayor o igual a 10 cigarrillos por día. Una persona que consume más de 10 cigarrillos por día por más de un año, en forma continua, se convierte en un fumador pesado. Y el fumador pesado tiene riesgo no solo de neoplasias de la vía aérea superior o de la vía aérea inferior, ¿no? Sino también tiene un riesgo de EPOC, por ejemplo, ¿no? De fibrosis pulmonar. Ya, entonces, el hábito nocivo no nos importa tanto eh, el que consuma, sino en qué cantidad y con qué frecuencia lo hace, ¿ya? Ahí están miren, eh, es cierto, por cada región del planeta, ¿no? Las regiones geográficas, ¿no? Según el tipo de clima, existen diversos tipos de vivienda, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una vivienda, ¿sí? Una vivienda en la parte superior a la izquierda de la selva, ¿no? Miren, ¿no? El techo, ¿no? Y doble caída. Una vivienda de una zona, por ejemplo, eh, eh, urbana, ¿no?
un edificio, ¿no? Una vivienda de una zona indígena en Estados Unidos, una vivienda de la zona polar en la parte inferior a la derecha, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de vivienda, ¿ya? Que puede tener una persona. Y ser eso normal, ¿no? El tipo de alimentación, arriba alimentación saludable, como lo pueden ver ustedes, alimentación saludable, ¿no? Granos, vegetales, carnes, ¿no? Y abajo una alimentación no saludable cuando hay exceso de carbohidratos o grasas, ¿no? Entonces, miren, dos tipos de alimentación totalmente diferentes, ¿no? Entonces, esas cositas también se pueden preguntar, ¿sí? Se pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Se le pueden preguntar al paciente para saber ante qué tipo de pacientes tenemos. Por ejemplo, podemos tener un paciente diabético con alguna otra enfermedad metabólica y ser muy importante qué tipo de alimentación tiene. Ahí está el tipo de vestimenta, ¿sí? Según la región, ¿no? Y según la estación, ¿sí? ¿No? Que es muy, muy importante ser observadores para ver si se está vistiendo de acuerdo a la estación, ¿no? Los hábitos nocivos, miren ahí esa persona con hábitos nocivos, por ejemplo, el tabaco y el tipo de alimentación. Muchas veces el tipo de alimentación, cuando hay exceso, se convierte, ¿no? En, ¿cómo se llama? En algo nocivo totalmente para la salud. Siguiendo con los antecedentes personales generales, hemos visto el tipo de vivienda, ¿no? El tipo de vestimenta del paciente, ¿no? Ya nos vamos a otros aspectos, ¿no? ¿Qué situación económico-social tiene mi paciente? ¿Ya? Cuando uno sospecha de alguna enfermedad, muchas veces es necesario averiguar este aspecto, ¿no? ¿Cuál es el ingreso familiar de la persona? ¿Cuál es su fuente de trabajo? ¿No? Si está sometido a estrés, por ejemplo, en la parte psicosocial, qué variaciones psicológicas tiene, ¿no? ¿Qué concepciones o creencias tiene religiosas, ¿no? Es importante saber eso para fijarlo bien, ¿no? ¿Qué residencias o ocupaciones anteriores ha tenido, ¿no? Especialmente cuando uno trata de ver si existe alguna importancia epidemiológica, ¿no? Cuando uno sospecha, ¿sí? Uno sospecha de alguna enfermedad endémica o epidémica, tiene que averiguar, ¿no? Dónde estuvo en los últimos 6 meses, dónde estuvo en el último año, dónde estuvo en los últimos 3 meses. Todo va a depender, ¿no? De la enfermedad infecto o parasitaria que uno está sospechando. Entonces, nunca olvidarse de preguntar esto cuando uno sospecha de una enfermedad infecciosa. Las inmunizaciones, ¿sí? Las inmunizaciones es importante. Las vacunas, ahora con la epidemia que tuvimos del COVID, hay que saber también dentro de las inmunizaciones, en la tarjeta de vacunación COVID, cuántas dosis ha recibido de inmunización, ¿no? O sea, en cuanto a su calendario de vacunación, si ha recibido dosis completas o dosis parciales, es importante, ¿ya? Alergias. Aquí en lo que es alergias, no solo van las alergias a los medicamentos. Cuando uno registra una alergia importante, por ejemplo, a un medicamento de uso hospitalario, uno tiene que hacer un rótulo, ¿no? De a qué alergia tiene y ponerlo, pegarlo, ese rótulo, en la parte de adelante de la historia, ¿no? Ustedes van a ver que ahora han elegido, ¿no? Un centro hospitalario para hacer la práctica. Van a ver que se utiliza un modelo de historia clínica, ¿no? Donde tenemos una historia clínica de aluminio, ¿sí? Y dentro de esa historia clínica se guarda la parte del papel donde se registra toda la historia, ¿no? Entonces, eso lo pueden ver ustedes. En esa parte de aluminio, con un rótulo se pega si la persona, por ejemplo, es alérgica a las sulfas, si es alérgica ¿cómo se llama? A la penicilina, ¿no? Entonces, eso de ahí se puede registrar, ¿ya? Y también en la parte psicosocial, en cuanto a creencias, se puede poner, por ejemplo, si es partícipe de alguna creencia religiosa, por ejemplo, alguna religión
en la cual haya restricción para que el paciente pueda recibir alguna muestra de sangre, ¿no? Por ejemplo, en los testigos de Jehová, entonces también se hace un rótulo y se pega en la historia en la parte de adelante, porque muchos pacientes, ¿no? Pueden tener alguna enfermedad hematológica y justo tienen este tipo de religión, ¿no? Y tenemos que respetar esa parte, pero también hacerlo partícipe para todo el personal del hospital, para la enfermera, los técnicos, de que el paciente tiene este tipo de religión. Y hay que respetar eso para tratar de evitar, ¿no? Las transfusiones o todo lo que está en relación a la religión, a las prohibiciones de la religión, ¿no? Y todo eso también se rotula en la parte de adelante de la historia, ¿no? Cuando el paciente es un paciente quirúrgico, ¿no? Que va a ser sometido a sala de operaciones, importa su grupo sanguíneo, ¿no? Si ha recibido ya sangre y con la transfusión ha tenido alguna reacción transfusional. Hay reacciones agudas, hay reacciones crónicas que puede tener el paciente a la administración de sangre. Entonces, todo eso se registra en antecedentes personales generales. Entonces, función de ustedes es bien identificar qué aspectos se registran en antecedentes generales, ¿no? La parte económica, la parte social, psicosocial, las ocupaciones anteriores o residencias anteriores, el tipo de vacunas, las alergias, ¿no? Si ha recibido transfusiones, ¿no? Y la parte que les mencioné de vivienda, de alimentación, de vestimenta, de hábitos nocivos, también figura en lo que es antecedentes generales, ¿no? Aquí tenemos, sí, la parte económica. Muchas personas viven sometidas a estrés porque a veces no, no les alcanza para sostener todo un mes, ¿no? Y se acumulan las deudas. Y muchos de estos pacientes a veces vienen con enfermedades generadas por el estrés, como por ejemplo una úlcera péptica o una hemorragia digestiva debido al estrés del paciente, ¿no? ¿Ya? Las ocupaciones que tiene el paciente, ocupaciones anteriores, ¿sí? El tipo de religión, ¿va? ¿Sí? Va, ¿no? En lo que son el aspecto psicosocial de mi paciente, ¿no? Va en lo que son antecedentes generales, ¿no? Importante, ¿no? Las inmunizaciones, ¿sí? Y ahora que esto de las inmunizaciones se hace muy importante, miren, en cuanto a la última epidemia que hemos tenido, pues, ¿no? Ya, las alergias, no solo medicamentosas, sino también a veces alergias alimentarias, ¿no? Qué fácil nos viene cuando un niño, ¿no? Va a la emergencia con un cuadro de shock anafiláctico o de urticaria, ¿no? Pero ya sabemos que esa persona tiene alergias, ¿no? O tiene una enfermedad alérgica como el asma, ¿no? O ha recibido algún medicamento. Entonces, ya su historial previo nos puede ayudar mucho en el diagnóstico. Ya ahí me han escrito acerca de lo que pregunté hace un rato. Las transfusiones, ¿no? Las transfusiones muy importantes, ¿no? ¿Qué transfusiones ha recibido mi paciente? Muchos pacientes a veces por la enfermedad que tienen de fondo, digamos una enfermedad hematológica como una linfoma, un mieloma, una leucemia, ¿no? O pacientes que tienen una enfermedad hematológica muy especial, continuamente reciben transfusiones, ¿no? Entonces, cuando una persona recibe muchas transfusiones en un periodo dado, se le llama politransfundido. Y el paciente politransfundido tiene un problema, ¿no? Debido a tantas transfusiones puede hacer reacciones adversas a las transfusiones, como son a veces, ¿no? Desarrollar anticuerpos contra las plaquetas, contra los leucocitos. Entonces, estos pacientes tienen que recibir muchas veces plaquetas por aféresis, leucocitos lavados, ¿no? Entonces, para que no, porque en vez de subirlo, van a bajar el conteo ¿cómo se llama? Ya sea de plaquetas o de glóbulos blancos. Entonces, si nosotros ponemos como antecedente, ¿no? Ese registro general que tiene mi paciente, nos resulta más fácil manejarlo, ¿ya? Entonces, hemos revisado los principales antecedentes generales, ¿no? Antes de avanzar a antecedentes fisiológicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda?
¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo está claro. Todo claro, doctor. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de antecedentes fisiológicos, ¿ya? Para que uno, muchas veces los alumnos, a veces los internos, confunden, ¿no? Dónde va la parte general? Si va en general, por ejemplo, o va en fisiológico. O si va en fisiológico o va en patológico. Entonces acá vamos a ver esta parte. ¿Qué cosa registra los antecedentes fisiológicos? Los antecedentes fisiológicos se registran de todo lo que tiene mi paciente desde que nace, ¿sí? Desde que nace o está en plena concepción hasta que adquiere un desarrollo psicomotor importante, ¿no? ¿No? A ver si esa parte fisiológica se ha desarrollado de manera normal, ¿sí? Por ejemplo, claro, eso va a tener muchas veces cierta variación, depende la edad y el sexo del paciente. Por ejemplo, antecedentes personales prenatales, ¿no? Supuestamente esto es mucho más frecuente rescatar el dato en un niño, pero a través de la madre. La madre se va a acordar cómo estuvo su gestación, en el caso del niño, que es el enfermo, ¿no? Cuántos meses de gestación tuvo al nacer, si se fue pretérmino, postérmino o a término, si en plena gestación tuvo alguna enfermedad intercurrente, ¿no? Si la madre tuvo alguna enfermedad que motive exponerse a radiación, ¿no? Y lo más importante de todo, si tuvo controles prenatales. En cada mes de gestación fue sometida a controles prenatales o no, ¿ya? Porque esto es muy importante, especialmente cuando uno hace una historia pediátrica. Ya lo van a ver cuando roten en pediatría cuán importante es esta parte de antecedentes fisiológicos. Una vez que el bebé nace, hay que saber con qué edad gestacional nació, si hubo o no inducción al parto, si se le hizo un ADGAR, con qué ADGAR nació, ¿sí? ADGAR es el puntaje del recién nacido, ¿no? Muchos recién nacidos muchas veces nacen con asfixia, ¿no? Con algún problema perinatal, ¿no? Entonces se le hace un ADGAR y según el resultado del ADGAR me va a decir si esta persona es necesario un monitoreo posterior o si ha nacido con un ADGAR adecuado, ¿ya? Porque a veces cuando el Átagara sale muy alterado, probablemente esta persona tenga un desarrollo psicomotor digo, anormal y necesite un poquito mayor de dedicación, ¿no? La lugar y atención del parto. ¿Dónde fue atendido? Fue atendido en domicilio. Me acuerdo cuando hice mi serum, ¿no? Eh, Mucha gente se atiende aún en domicilio, allá donde hice en Santa Cruz, en Cajamarca. Mucha gente se va a atenderse en domicilio, se atiende en el domicilio. Hay todavía el concepto de la partera, ¿ya? Eh, Son pocos las personas que se atienden en un centro médico o en un hospital en muchas zonas del país, ¿sí? ¿No? Muchas veces, eh, eh, a veces, ¿cómo se llama? Recién van al médico cuando se lo dice la partera o se lo dice el curandero. Recién ahí acuden al médico. Entonces, es importante dónde se hizo el lugar y atención del parto. Y una vez que ya estamos con el niño pequeño, ¿no? Si se ha desarrollado adecuadamente la lactancia o la lactancia, se retiró la leche, ¿no? Cómo fue su desarrollo psicomotor, si se sentó a los 6, 8 meses, si se paró al año, si caminó, todo eso hay que ver cómo ha sido su desarrollo psicomotor, a qué hora, en qué momento fue el habla del paciente. Todo eso forma parte de los antecedentes personales fisiológicos, ¿ya? Y miren cómo esta parte se está registrando ya. Pero ya viene el concepto de enfermedad, porque en mucha de esta parte fisiológica ya me mencionan ciertas cositas que pudo haber tenido la persona, ¿ya? Ya sea en su control prenatal, ya sea en que tuvo un ADGAR no adecuado, ¿no? Que tuvo un mal desarrollo psicomotor. Todo eso nos aporta muchas veces en muchas enfermedades. ¿Ya? Ese es el control prenatal que normalmente debe hacerse, ¿no? Por lo menos tener 9 a 10 controles prenatales, ¿ya? Para que nos digan que tiene un parto que está yendo bien, ¿no?
que no se está complicando con algún problema cardíaco, algún problema renal, algún problema digestivo que pueda tener el bebé, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo fue el Apgar? Si respiró, si lloró rápido, ¿sí? Si todo eso se ve, ¿no? Se le hace un puntaje al nacer, ¿no? Y a las 24 horas. Cómo fue la lactancia, cómo ha sido el desarrollo psicomotor, eso es muy importante, muy importante. Seguimos con los antecedentes personales fisiológicos y aquí hacemos un hincapié, así como hemos mencionado del bebé, ¿sí? También nos vamos a ir un poquito en la parte fisiológica a la mujer, ¿sí? A la mujer, ¿ya? En la mujer poniendo una pequeña separación en la parte fisiológica, o sea, solo le vamos a preguntar a la mujer, ¿no? ¿Cuándo fue su primera regla? O sea, su menarquia, ¿cuándo fue? ¿Cuál es el régimen catamenial? O sea, ¿cuántos días reglas y cada qué tiempo? A eso se llama régimen catamenial, ¿no? Que hay que recordar que las primeras reglas son irregulares, ¿no? Antes de los 18 años generalmente son irregulares y después ya se hacen regulares, ¿no? El FUR, la fecha última de regla normal, cuando uno sospecha de embarazo, importante, ¿no? ¿Cómo fue su actividad sexual? Aquí sí hacemos un hincapié que la pregunta se le hace a ambos, ¿no? ¿Cómo fue la edad, cuántos años tenía cuando inició su actividad sexual, con qué frecuencia lo hacía o lo hace, ¿no? El número de parejas que ha tenido, ¿sí? Es importante eso cuando uno está tratando de ver, ¿no? Catamenial, régimen catamenial quiere decir, ¿no? ¿Cuántos días regla y cada qué tiempo? Por ejemplo, una mujer regla 5 días, cada 30 días sería 5/30 su régimen catamenial. Si regla 3 días cada 28 días, su regla es 3/28, como un quebrado, ¿ya? A eso se llama régimen catamenial. Hay personas que tienen un régimen catamenial prolongado, digamos 7 días, ¿no? Entonces, a eso se llama régimen catamenial, ¿no? Y las siglas son RS, ¿no? RC, digo, RC. Y el RC, el régimen catamenial, es lo que se pone, y ya lo van a aprender, que la historia clínica obstétrica es una hojita con varios datos, básicamente, de la admisión del paciente obstétrico, ¿no? Después, en cuanto a la mujer saliendo de la actividad sexual, nos vamos a los antecedentes obstétricos, ¿no? ¿Cuántos partos ha tenido? ¿Sí? ¿Cuántas fueron cesáreas? ¿Ya? ¿Cuántos fueron partos normales? ¿Cuántos abortos ha tenido? Si estos abortos han sido espontáneos o provocados, ¿no? Los partos, cuando son normales, se llaman eutóxicos. EU, EU significa normal, eutóxico, es un parto normal. En cambio, los partos que no son normales, que nacen por otra vía como la cesárea, se llaman partos distóxicos, distóxicos, ¿ya? Es un dato para un término que muchas veces lo van a escuchar. Muchas veces el interno puede poner parto eutóxico, ¿no? Entonces, parto eutóxico es un parto normal. Y parto distóxico, por lo general, es un parto anormal, puede ser una cesárea, ¿no? La menopausia o climaterio. Acá en nuestro país, ¿no? La presencia de la última regla, que es la menopausia, ¿no? Se le llama la menopausia a ese periodo, ¿no? Entre 48 y 52 años en que se va la regla. Bueno, ya se pierde la regla, ¿no? Y climaterio no es la última regla, sino es el periodo, ¿no? Periférico alrededor de la menopausia, pues puede empezar unos 3 o 4 años antes y prolongarse 3 a 4 años después de la menopausia, se llama climaterio, caracterizado por bochornos, cambios del humor, cambios del sueño, cambios del apetito, variaciones del peso. Todo eso se llama climaterio, ¿ya? Entonces a eso se le llama climaterio en la mujer, ¿no? En el varón hay un término también que algunos urólogos lo utilizan a lo que se llama andropausia, ¿ya? Andropausia, ¿no? El varón lo puede tener y muchas veces va con lo que es la impotencia masculina, ¿no? Eh, Debido a la caída de la testosterona, ¿no? El varón, a diferencia de la mujer en la menopausia hay un cese definitivo de la producción de estrógenos,
a diferencia del varón. El varón nunca deja de producir testosterona. Por más viejito que esté, siempre produce testosterona. Claro que disminuye la producción, pero sigue produciendo, ¿no? Pero puede haber algún cambio en el varón que ya deja de producir, digo, de que sufre una caída de testosterona, y a ese cambio sería una andropausia, bueno, o un climaterio masculino. Entonces acá, ¿no? La mujer en su primer periodo, el inicio de actividad sexual, ¿sí? ¿No? La gestación, ¿no? Parte de la parte fisiológica, el climaterio en la mujer, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos acabado todo lo que es fisiológico. ¿Hay alguna pregunta de ustedes en cuanto a antecedentes fisiológicos? ¿Alguna duda? Todo ¿Alguna? claro, doctor. Todo claro, ¿no? Todo claro. Nos vamos a antecedentes personales, pero ya patológicos. Esto me va a registrar desde que nació la persona qué enfermedades ha tenido a lo largo de toda su vida. Recuerden que las primeras enfermedades que tiene una persona desde niño en la infancia son las llamadas eruptivas, ¿no? Las eruptivas, el sarampión, la varicela, la rubiola, todas esas enfermedades eruptivas, ¿no? Que empieza a presentar cuando uno es infante o es niño pequeño, ¿no? Después viene la adolescencia, la juventud, la adultez, ¿no? El inicio de la hipertensión arterial en personas que genéticamente tienen algún familiar, la diabetes, la tuberculosis, las enfermedades infecciosas, las enfermedades autoinmunes en la mujer, ¿no? Que empiezan a presentar. Ya tiene la persona registro de hospitalizaciones, ¿no? Hay que apuntar ahí en antecedentes personales patológicos cuándo fue hospitalizado, en qué lugar, en qué hospital, qué tiempo estuvo hospitalizado, cuál fue el diagnóstico de ingreso, si ha tenido ya alguna cirugía, ¿no? Si ha sufrido de accidentes, ¿no? Accidentes de tránsito, si debido al accidente o a la enfermedad ha quedado con alguna secuela. Todo eso ya se registra en enfermedades patológicas, ¿no? Entonces, las llamadas eruptivas de la infancia, ¿no? ¿No? Después viene el joven o adulto joven que empieza a tener enfermedades como la tuberculosis. La persona, mientras va avanzando su edad, ya entra a sala de operaciones por alguna complicación de alguna enfermedad, sufre algún accidente, ¿no? Entonces, y después ya vienen las enfermedades degenerativas, que me he olvidado de ponerlas acá, ¿no? Que ya puede tener debido a su edad, por ejemplo, enfermedades, accidentes cerebrovasculares, infartos, hemorragias, las demencias, ¿no? Las demencias, ¿sí? ¿No? En la etapa de Geronte. Entonces, todo eso forma parte de los antecedentes patológicos. Y acabamos con lo que son antecedentes familiares, ¿sí? Muy importante, antecedentes familiares, ¿no? Indagar siempre sobre el estado de salud de familiares cercanos, el papá, la mamá, hermanos, ¿sí? Causa de muerte, de qué murieron mis familiares, de qué murió mi abuelo, mi abuela, mi tía, mi tío, alguna enfermedad genética, algún cáncer, ¿no? Cuando hay muchos casos de alguna enfermedad en la familia en diferente tiempo, se puede armar lo que se llama árbol genealógico o árbol familiar, ¿sí? Si hay muchas, ¿cómo se llama? En una enfermedad aguda, hay muchos familiares que la tienen, también tienen la misma enfermedad, se puede sospechar de una enfermedad infectocontagiosa. Imagínense que una persona acuda por fiebre, tos, pero al mismo momento en la casa hay como 3 o 4 casos parecidos, ¿no? Entonces, si hay 3 o 4 casos parecidos, yo sospecho de una enfermedad infectocontagiosa, ¿ya? Entonces, miren, a través, se llama, uno puede heredar muchas enfermedades de los abuelos, de los padres, ¿sí? Muchas enfermedades que se heredan, que se pasan a través de la línea genética, ¿no?
Y uno puede armar lo que se llama árbol genealógico. Este árbol un poquito complicado, vemos mejor este árbol, miren, ¿ya? Acá tenemos arriba, en la parte de arriba, en rojo la persona con enfermedad y en plomo la persona sin enfermedad, ¿no? Acá el varón es el que tiene la enfermedad, ¿no? Tiene sus hijos, 3 hijos, ¿sí? 3 hijos, dos con la enfermedad, dos con la enfermedad. La hija que tiene la enfermedad se casa con otra persona que no tiene la enfermedad, tienen sus hijos. De 5 hijos, un varón tiene la enfermedad, ¿sí? ¿Ya? Y este varón se casa con una persona sin enfermedad y ya en una tercera generación tienen, miren, 2 personas con enfermedad. Entonces, muchas enfermedades son heredofamiliares, se heredan, ¿no? Entonces, uno puede armar, por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿no? En el caso de la hemofilia, etcétera, ¿no? Entonces, muchas enfermedades, por ejemplo, en el caso del cáncer, ¿no? ¿Y cuántos cánceres ha habido en la familia? Uno puede armar un árbol genealógico para ver si todo esto responde a una característica genética, ¿ya? Ahí tenemos una familia, ¿sí? Una familia. Entonces, por ejemplo, esa pequeña puede heredar alguna condición, a veces de los abuelos o de los padres, ¿sí? Y todo eso forma parte de su historia clínica, ¿ya? Forma parte de su historia clínica. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda en cuanto a antecedentes personales y familiares? ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Ya, Todo entonces claro, doctor. recuerden que de esta clase de antecedentes vienen varias preguntas, ¿ya? Traten de ver qué va en cada parte, ¿no? O sea, dónde van las alergias, dónde van las eruptivas, dónde va el desarrollo psicomotor, dónde van los hábitos nocivos, dónde va el tipo de vivienda, para que no se confundan, ¿no? Dónde van las transfusiones, ¿ya? Entonces, esa ha sido la clase del día de hoy. Ya la próxima semana les hago la clase de síndrome anémico. Muchas gracias, doctor. Ya, chicos, eso ha sido todo entonces. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, Buenas doctor. tardes. Muchas Gracias, gracias. doctor. Buenas tardes.